José Medina Mora, presidente de Coparmex en Jalisco. El 2015 ya está aquí, como diría Perogrullo, pero pregunto, ¿Coparmex está preparada para participar, como tú dices, hay que ser activos, en el proceso electoral 2015 en Jalisco? Sí, una labor importante que vemos en Coparmex es la del ser observadores electorales. Y en esta parte hay que entender el avance democrático que hemos tenido como país. Hace algunos años, pues todos los gobernadores y los senadores y los diputados eran de un solo partido. Y como país los mexicanos dijimos queremos un país democrático. Y bueno, empezó a haber estos espacios y ahora sabemos que quien llega a un puesto es porque tiene el mayor número de votos. Antes la calificación de las elecciones la hacía la misma autoridad. Se logró que el IFE se ciudadanizara. Ahora, bueno, en poder de los partidos, pero ya hay un contrapeso. Y esto permite saber que pues quien tiene más votos es el que asume el puesto de elección para el que compite. Entonces es importante darnos cuenta de que hemos evolucionado, tenemos más democracia y es importante en Coparmex, creemos, el ser observatorios de que el proceso efectivamente sea un proceso democrático y que las elecciones se realicen pues en orden, en paz y que efectivamente se pueda cumplir, que el que más votos tenga sea el que asuma el poder. Y por eso estamos preparados para ser nuevamente observadores electorales en el 2015. En el seno de Coparmex Jalisco, ¿hay personas que se estén moviendo legítimamente para asumir alguna candidatura de partido? Pues hasta ahorita no tengo conocimiento de ninguno. ¿Tú en lo personal? No, digamos, tengo muy claro mi labor y compromiso con Coparmex Jalisco para pues llevar a cabo esta función de promover el bien común dentro del marco de la responsabilidad social empresarial para generar más y mejores empresas comprometidas con la prosperidad de Jalisco. Pero sí me gustaría comentarte que algo que se requiere más es la participación y en Coparmex vemos bien que los empresarios participen en la política. Tenemos ejemplos muy claros, el Maquío, por ejemplo, que fue presidente nacional de Coparmex y después presidente del Consejo Coordinador Empresarial y después pasó a la política. Hay otros países, por ejemplo en Estados Unidos, 60% de los senadores son empresarios. Me parece que la experiencia que te da el emprender, el manejar una empresa, abona a poder entrar al servicio público. Entonces vemos con muy buenos ojos que cualquier empresario quiera participar como funcionario público o en algún puesto de elección popular. Lo único que pedimos es que no haya un conflicto de interés, es decir, se separe uno del organismo empresarial si tiene alguna intención electoral, para que cada proceso tenga su tiempo. Señor, está en la mesa del análisis la disminución de los diputados y senadores de representación proporcional. ¿Tu opinión? Bueno, es muy claro que en su momento fue importante para darle participación a distintas fuerzas políticas. Hoy que la democracia ha avanzado, vemos que ya no se requiere como fue en su momento. Y sí significaría un buen ahorro para el país tener menos senadores y menos diputados. Nos parece en Coparmex que es, y así lo hemos apoyado, muy importante esta reducción de los plurinominales. Señor, tu opinión sobre el hecho que se acaba de dar a conocer. Una senadora se gasta 170,000 pesos en un boleto ida y vuelta a Francia. Oye, cuando ve uno los anuncios y participa uno en algunas agencias de viajes y lo puedes conseguir por $1,000, por $1,200. ¿Cuál es tu opinión de esto? No, me parece que en la medida en que asumamos estas decisiones con el criterio de si yo lo pagaría de mi bolsa, y entonces efectivamente creo que nadie de su bolsa pagaría esos montos, y entonces muy claro que tampoco los debe de pagar de los montos del presupuesto de una empresa o de una organización, y menos cuando son recursos públicos, que es lo que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces sí
Nos parece que cuando una persona deja de ver el bien común para ver solo su bien personal, se da, y es claro, ciertos excesos. La recomendación sería, y esto para todo mundo, cuando tomas decisiones dentro de una empresa, dentro de una organización o dentro de una institución pública, cuestiónate siempre un gasto si es algo que tú pagarías de tu bolsa. Y eso da un buen criterio para saber si entonces tiene sentido hacerlo con recursos de la empresa o con recursos públicos. Señor, estamos a unas horas, bueno, unos días de que el presidente de la República rinda su segundo informe de gobierno. Dinos 3 cosas que a tu juicio haya hecho bien, 3 cosas que a tu juicio no haya hecho tan bien, presidente Peña. Bueno, veníamos de varios sexenios en donde el PRI proponía unas reformas, el PAN se oponía, luego las propuso el PAN y el PRI se opuso, y finalmente algo que hay que reconocerle a la clase política, y esto es tanto al PRI como al PAN principalmente, pero también al PRD, el que se pueden sentar en una mesa y llegar a acuerdos para tener las reformas estructurales. Hay que darle una dimensión adecuada a la aprobación de las reformas estructurales. El hecho de que se hayan aprobado la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, competencia económica, la financiera, la energética, nos hace hoy estar en un país diferente. Ya el año pasado se aprobaron las reformas, este año las leyes secundarias, ahora el gran reto es implementarlas, porque tenemos un país diferente. Y esto me parece que hay que reconocerle al presidente Peña Nieto, el que haya podido sentarse con las fuerzas políticas y llegar a ver en qué sí coincidimos, en lugar de estarnos peleando en lo que no coincidimos. Entonces, me parece que eso sería lo importante. Sí quisiera también señalar que algo que no nos gusta es la reforma fiscal. O sea, consideramos en Coparmex que pues no ayuda al crecimiento económico. Y pues mantenemos un diálogo con las autoridades para ver cómo podemos ir modificando esta parte. Sí logramos el que se modificara parte de la reforma como venía, que iba a afectar mucho a Jalisco. 50% de las exportaciones de Jalisco vienen de la industria electrónica, y como venía la reforma, muchas de estas empresas importan partes, las transforman y luego las exportan. Como venía la reforma, tendrían que pagar el impuesto de importación para luego recuperarlo en la exportación. El simple financiamiento en ese periodo hacía que varios proyectos que venían a Jalisco se detuvieran. Afortunadamente, el secretario de Hacienda fue sensible, se hizo una mesa de discusión y hubo un decreto presidencial para modificar esa parte que beneficia mucho a Jalisco en esta industria electrónica. Entonces, nos parece, digamos, a nivel macro, como esta aprobación de las reformas estructurales como lo más trascendente que hay que cacarear, y de hecho es algo que en el resto del mundo se reconoce. No hay un solo país que haya hecho tantas reformas tan a fondo en tan poco tiempo. Y bueno, al mismo tiempo, el que la reforma fiscal, el que las autoridades, por ejemplo, no nos devuelvan el IVA, en donde pues hay una ley de IVA, en donde la autoridad debe de cumplir. Claro, también los empresarios tenemos que cumplir, y si hay algún empresario que no cumple, bueno, que actúen en consecuencia, pero aquellos que sí cumplen deben recibir las devoluciones del IVA que están detenidas. Entonces, sí es importante, bueno, en este balance, qué cosas hay bien y qué cosas hay mal, se requiere mucho más información, por ejemplo, de este régimen de incorporación fiscal. No se hizo una buena socialización y la gente se asustó y se fue a la informalidad. Es importante ver que tiene beneficios para lo que antes eran los repecos, entrar al régimen de incorporación fiscal, pero la actuación del SAT es asustar a la gente y por eso se han ido a la informalidad. José Medina Mora, la tuta y los zetas y los carteles nuevos y las generaciones, inseguridad en México, tu criterio. No es importante darnos cuenta que es un problema no nada más de México. La inseguridad existe en todo el mundo, y si no, pues volteemos a ver el país vecino del norte, lo que sucedió el 11 de septiembre. Realmente es un problema mundial, y bueno, hay que trabajar por mejorar la seguridad, y una parte son las autoridades que están haciendo su trabajo, pero también hay una parte importante en la ciudadanía. Tenemos como ciudadanos, primero, bueno, como empresarios, el seguir procedimientos de seguridad, como ciudadanos también, o sea, tenemos que cuidarnos. Tenemos, por ejemplo, que tomar los espacios públicos para que efectivamente pueda aumentar la seguridad. Vemos a las empresas extranjeras
que deciden invertir en Jalisco, y en el análisis que hacen ellos en el aspecto inseguridad, dicen, bueno, Jalisco es tan seguro como la zona metropolitana de Guadalajara, como Los Ángeles o como Chicago. Todas las ciudades grandes tienen problemas de seguridad, pero hay que ponerlo en su relativo contexto. Bien, bueno, pues mire usted, quiero hacer un resumen de 20 segundos de estos temas que has desarrollado. Bueno, la importancia como empresarios de la actuación de generación de empleo y crecimiento económico, pero dentro del marco de la responsabilidad social empresarial. Y una invitación a toda la sociedad a participar. En la medida en que participemos en todos los ámbitos, tendremos una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país. Entonces, no desentendernos de lo que no es estrictamente personal. Correcto. Bien, José Medina Mora, presidente en Jalisco de Coparmex. Esto es Cara a Cara. Gracias.